Bueno, entonces, como decía el doctor, yo soy Francisco Díaz, soy residente de tercer año y hoy día voy a hablar un poco sobre rosácea ocular y su implicancia, digamos, desde el punto de vista, desde el compromiso más del segmento anterior, ¿ya? Y su sintomatología y tratamiento. Bueno, cuando uno ve esta imagen, ¿cierto? Uno habitualmente, lo primero que le llama la atención, ¿cierto? Es esta nariz prominente, ¿verdad? Que es muy característica de un cuadro dermatológico que se llama rosácea, ¿cierto? Y esta es la rinofima. La rinofima, ¿cierto? Es uno de los hallazgos que uno puede encontrar en pacientes con rosácea fimatosa, y también lo que llama mucho la atención en este caso en particular, ¿cierto?, es el compromiso ocular, ¿cierto? Vemos un paciente que tiene un compromiso inflamatorio evidente en ambos ojos, ¿cierto? Un ojo rojo, probablemente algo más, digamos, no se aprecia a simple vista, pero lo más probable es que también tenga algún compromiso corneal, alguna opacidad corneal, y como se puede ver en la imagen de la derecha, ¿cierto? Se ve un párpado que se encuentra completamente alterado, un párpado con telangiectasias superficiales, ¿cierto? Un engrosamiento del borde libre, un eritema del borde libre, ¿cierto? Que son características que son un poco inespecíficas, pero que están siempre o habitualmente presentes en el paciente que te presenta rosácea ocular. Entonces, en cuanto a la rosácea, ¿cierto? Todos sabemos que es una inflamación crónica de la piel. Antes se consideraba que era una patología del espectro seborreico, pero hoy en día se sabe, ¿cierto?, que es un compromiso más inflamatorio que desde el punto de vista seborreico, aunque sí implica una hiperplasia de las glándulas sebáceas. Y se considera hoy en día que este es más un síndrome que incluye signos y síntomas cutáneos y que puede también tener signos y o síntomas oculares, ¿ya? Esta rosácea, ¿cierto?, como patología en general, es mucho más frecuente en mujeres de fototipo claro, pero este es subdiagnosticado en pacientes que tienen pieles más oscuras, ya que suele ser menos evidente en el fondo. Esta es una patología que se presenta en una relación de 4:1 si comparamos a mujeres con hombres, y que tiene una prevalencia que es muy variable dependiendo del estudio, ¿cierto? Y de la población estudiada. Se habla de un 5 o un 6% de prevalencia general, pero puede llegar hasta un 20% de prevalencia, dependiendo de la serie estudiada, en el fondo. El año 2002 se hizo un consenso digamos, de expertos en donde se clasificó la rosácea y se clasificó, ¿cierto?, en 4 tipos. Ya tenemos la eritemato telangiectásica, que en el fondo es la más básica, sin lesiones inflamatorias, y que se caracteriza por este flatching y el eritema centrofacial, con o sin telangiectasia. Luego la pápulo-pustulosa, ¿cierto? Que está con lesiones, como le dice su nombre, con pápula y pústulas que son transitorias. La forma fimatosa, en la cual, ¿cierto? Como veíamos en la imagen, se produce la fimosis, ¿cierto? Que es este engrosamiento a expensas del tejido glandular y tejido conectivo, que puede ocurrir tanto a nivel de la nariz, mentón, frente, mejilla o pabellones auriculares. Y el compromiso ocular que se describe, ¿cierto? Que es la rosácea que presenta sintomatología ocular, y dentro de la sintomatología destaca la sensación de cuerpo extraño, sensación de quemazón, de resequedad, prurito, sensibilidad a la luz, telangiectasias que pueden estar tanto en el borde libre como en la conjuntiva. Y también una variante granulomatosa, de que no vamos a hablar mucho de eso, la verdad. Y como les decía, la verdad es que la rosácea ocular es una patología que tiene un compromiso que puede estar presente en todos los tipos de rosácea. ¿Ya? Como se puede ver aquí, los síntomas oculares pueden estar tanto en la telangiectásica como en la pápulo-pustular, como en la fimatosa. Por lo que yo diría que es cierto que esta rosácea ocular es bastante frecuente si lo consideramos desde esa forma. Y la rosácea, en el fondo, yo considero que es un poco indiferente. ¿Por qué? Porque en el fondo, como les decía, está presente o puede estar presente en cualquier tipo de rosácea,
¿ya? El compromiso ocular incluso se describe que puede estar presente en el 60% de los pacientes con rosácea, o sea, en más de la mitad, digamos que es súper prevalente, digamos, la sintomatología ocular. Y lo otro interesante es que esta sintomatología ocular puede estar antes o después del compromiso dermatológico. Se describe incluso que puede aparecer en el 20% de los pacientes eh, eh, sin un compromiso dermatológico previo. En un 25% puede iniciar al mismo tiempo el compromiso dermatológico con el compromiso ocular. Y también otra característica, porque es indiferente en el fondo, es porque a diferencia de la rosácea dermatológica, aquí la prevalencia es igual en hombres y en mujeres. O sea, no existe esa diferencia de 4:1 como se da en la rosácea dermatológica. Y por otro lado, también si vamos un poquito más al tema de los niños, vemos que estas manifestaciones oculares pueden proceder hasta en un 55% en los casos de rosácea. En el fondo, la incidencia de la sintomatología es bastante alta. Y bueno, cuando nosotros hablamos de rosácea ocular, ¿qué síntomas tenemos? La verdad es que son síntomas y signos que son bastante inespecíficos, ¿ya? Y esa es una de las mismas razones por la cual suele ser un poco subdiagnosticado. Dentro de los síntomas que tenemos, ¿cierto? Son la sensación de ardor y sensación de ojo seco, que acá está en rojo porque son dentro de los síntomas que están con mayor frecuencia presentes, ¿ya? Y que característicamente empeoran en condiciones ambientales adversas, con mucho calor, mucho frío, aire acondicionado, ¿cierto? Principalmente el uso de aire acondicionado. También va de la mano con la sensación de cuerpo extraño, que habitualmente suele ser más intenso durante las mañanas. En cuanto al dolor, se escucha un eco, parece. En cuanto al dolor, el dolor se describe como un dolor que puede ser de tipo agudo, punzante, que es transitorio, un poco inespecífico, asociado a fotofobia, ¿cierto? Que es esta sensación aumentada hacia la luz y lagrimeo que empeora con las luces intensas, y una visión borrosa que el paciente describe a veces como una visión fluctuante que habla en el fondo muchas veces de la inestabilidad del film lagrimal. Como se puede ver en esta imagen, ¿cierto? Es una imagen de una paciente con rosácea, con un compromiso probablemente leve. Se puede ver, ¿cierto? Un discreto o un aumento, digamos, del grosor del borde palpebral asociado a telangiectasias superficiales y una inyección conjuntival, ¿cierto? En cuanto a los signos de rosácea ocular, yo los dividí acá por piel de anexos, conjuntiva, alteraciones corneales y film lagrimal. Y en rojo salen los signos de rosácea ocular que son más frecuentes. En piel de anexos tenemos las telangiectasias, como les mencionaba, el engrosamiento del borde y la regularidad del borde palpebral. También con mucha frecuencia se asocia a una disfunción de las glándulas de meibomio, lo que podría generar también en un segundo de forma consecutiva, ¿cierto? Una blefaritis posterior y chalación recurrente, ¿ya? Hay que considerar que el 60% de los pacientes que tienen chalación de acuerdo a algunas series, tienen rosácea, ¿ya? Y también la blefaritis anterior, que en muchos casos se asocia al Demodex, ya que es este ácaro, ¿cierto?, que vive el Demodex brevis y el folicolorum, que son los principales, digamos, asociados a esta blefaritis anterior. En cuanto a los signos de la conjuntiva, tenemos la inyección conjuntival y muchas veces también tenemos conjuntivitis papilar tarsal. En cuanto al film lagrimal, tenemos que está presente con mucha frecuencia la inestabilidad del film lagrimal, el cual se evidencia a través del PUT disminuido. Muchas veces también tenemos una secreción espumosa en el borde del párpado, que también suele ser bastante característica. También un film que a veces es excesivamente oleoso con partículas de mucina, lo cual no significa que tenga el componente, digamos, lipídico en buenas condiciones, sino que tienen como este sobrenadante oleoso que muchas veces incluso puede molestar. Eh, y también característicamente una reducción del volumen lagrimal. El paciente se queja mucho de ojo seco, sensación de ojo seco.
En cuanto a las alteraciones corneales, ¿cierto? Destacar la queratitis punctata superficial, que puede estar presente en muchos de estos pacientes. Se habla que las alteraciones corneales pueden estar presentes hasta en un 33% de los pacientes con rosácea ocular, destacando, ¿cierto?, la queratitis y el panus como este crecimiento inflamatorio periférico a nivel limbar. También se pueden dar infiltrados corneales, adelgazamiento corneal, úlceras corneales y puede haber vascularización estromal, digamos, que también puede determinar el adelgazamiento, una mala agudeza visual e incluso algún tipo de cirugía, por lo cual no deja de ser importante, digamos. Entonces aquí podemos ver, ¿cierto?, todos los signos, o la gran mayoría de los signos que están presentes en la rosácea ocular. Dentro de ello, aquí en la primera imagen, ¿cierto?, el engrosamiento del borde libre, tenemos también las telangiectasias del borde libre, que son muy características también, el panus, ¿cierto?, que se ve en la segunda imagen, que es este crecimiento inflamatorio con infiltrado inflamatorio también que compromete la córnea, alteración del borde palpebral, que eso involucra también una alteración en la forma de las pestañas y en la dirección de las pestañas. En la tercera imagen se puede ver, ¿cierto?, lo que nosotros vemos habitualmente cuando hay una disfunción severa de glándulas de meibomio con esta meibum característico como en pasta de dientes. Y aquí en la imagen de abajo, la característica, ¿cierto?, blefaritis con los collaretes que rodean la base de las pestañas, ¿cierto?, que es muy característico también por la infestación del Demodex, que que sería el Demodex folliculorum, porque es más alargado. En cuanto a los hallazgos corneales, ¿cierto? Aquí en la imagen A podemos apreciar la tensión con fluoresceína de erosiones periféricas, ¿cierto? Bastante difusas, por decirlo así. Probablemente aquí en este caso con algún grado de ulceración corneal, ¿cierto? En la imagen B tenemos lo que es el panus, este crecimiento inflamatorio que compromete la córnea, y en la imagen C un caso mucho más avanzado, ¿cierto? Ya con vascularización y infiltrado en el estroma, que eventualmente puede determinar, ¿cierto?, un adelgazamiento de la córnea y en caso severo una perforación. Entonces, ¿cómo se clasifica de acuerdo a la severidad la rosácea ocular según el ROSCO, ¿cierto?, que fue esta reunión de expertos que comenté en un principio? En cuanto a la severidad, la rosácea ocular se puede clasificar en leve, leve a moderada, moderada a severa y severa, dependiendo de los hallazgos clínicos que recién les comentaba. En la rosácea ocular leve tenemos una blefaritis leve con telangiectasias en el margen del párpado, que eso es como muy característico. O sea, si el paciente tiene o no tiene, digamos, signos dermatológicos, hay que recordar que esta enfermedad puede comenzar sin sintomatología dermatológica, y recordar que uno de los síntomas, o sea, perdón, signos característicos son las telangiectasias del borde libre, y eso ya nos haría hablar de una rosácea ocular leve. Luego tendríamos, ¿cierto?, leve a moderado, la presencia de blefaroconjuntivitis, de moderado a severa, una blefaroqueratoconjuntivitis, y un caso severo ya es cuando hay una escleroqueratitis y compromiso ya del segmento anterior, digamos a nivel de la cámara anterior, con una uveitis, que sería el peor de los casos. No es tan frecuente, pero puede aparecer. Entonces, ¿cuáles son las complicaciones asociadas a la rosácea ocular? Bueno, se derivan, ¿cierto?, del fondo de los hallazgos clínicos. Dentro de las queratitis podemos tener queratitis que pueden estar en distintos grados, desde leve a moderada a difusa, la presencia de nódulos de Salzmann, ¿cierto?, que pueden estar ahí generando problemas en lo que respecta al eje visual, a la generación de algún astigmatismo más irregular. También tenemos la posibilidad de erosiones corneales recurrentes, la presencia de neovascularización corneal, ulceraciones, adelgazamiento periférico, perforaciones corneales, escleritis y uveitis anterior. O sea, el espectro es bastante amplio y son complicaciones que pueden llegar a ser sumamente importantes y que pueden generar una invalidez en el paciente.
En cuanto a lo que es el tratamiento de esta enfermedad, se basa fundamentalmente en lo que es el tratamiento de la sintomatología y los signos clínicos. Dentro de esto destaca, ¿cierto?, el tratamiento del ojo seco evaporativo, que es sumamente importante, ya que si consideramos que este es un cuadro que es inflamatorio y que eventualmente se asocia a una disfunción de las glándulas de Meibomian importante, vamos a saber que nosotros, el paciente va a tener sensación de ojo seco, puesto que al no estar esta capa lipídica, la retención de la lágrima disminuye. Es por eso que uno de los ejes del tratamiento es el tratamiento del ojo seco evaporativo. Eh, Desde ese punto de vista tenemos las lágrimas artificiales, ¿cierto? Idealmente sin preservantes debido a la frecuencia con que las vamos a utilizar. El paciente, lo más probable es que si nosotros le indicamos que la ocupe 3 a 4 veces al día, si es un paciente con sintomatología prevalente, lo más probable es que la pueda ocupar más veces al día. Entonces lo ideal es que sea sin preservantes para evitar la toxicidad. Y eventualmente si existiera alguna alternativa de lágrima artificial con lípidos que en el fondo atacaría directamente a la causa del ojo seco evaporativo, ¿cierto? Por esta alteración de la capa lipídica, sería también mucho más efectivo. También se puede usar lágrimas artificiales, o sea, digamos, lubricantes en gel y en ungüento, en el caso de que tengamos un ojo seco evaporativo, un ojo seco severo, el cual querramos tratar de forma más agresiva. También se ha descrito que el omega 3 también podría ser una buena alternativa en el tratamiento del ojo seco, desde el punto de vista que se ha visto que su tratamiento durante 6 meses de forma continua podría mejorar tanto los síntomas como el volumen y la estabilidad del film lagrimal, lo cual también ayudaría de forma significativa en lo que es la sintomatología. También se pueden utilizar los inmunomoduladores, ya que a través de la inhibición de la calcineurina van a producir una inhibición de los linfocitos T y al generar una inhibición de los linfocitos T van a traer consecuentemente también una disminución de las interleuquinas, ¿cierto? Y factor de necrosis tumoral que son, eh, digamos, pertenecen al grupo de interleuquinas que son proinflamatorias. Y dentro de estos inmunomoduladores tenemos el tratamiento que se puede utilizar la ciclosporina al 0,05%, que se suele usar cada 12 horas y por al menos por 3 meses. También tenemos el uso, como segunda opción, el tacrolimus, ¿cierto? En ungüento al 0,03 cada 12 horas por un mes. Hay que recordar que el tacrolimus, si lo comparamos con la ciclosporina, el tacrolimus tiene un efecto inmunomodulador que es mucho más potente. Y al ser mucho más potente también puede ser un poco más efectivo, pero también un poco más molesto. Ahora, ambos, ¿cierto? Mejoran la sintomatología y también mejoran el volumen y la calidad de la lágrima, y como tienen, ¿cierto?, este efecto de inmunomodulador, también eventualmente pueden producir la disminución de la blefaritis. En cuanto a los inmunomoduladores, mencionar sí que habitualmente uno los suele iniciar en conjunto a los corticoides, ya que los inmunomoduladores no tienen una efectividad que es inmediata, sino que esta habitualmente demora un poco, por lo que desde el punto, si queremos hacer algo, ¿cierto?, desde el punto de vista inflamatorio, siempre hay que considerar el uso de corticoides tópicos en conjunto al uso de inmunomoduladores y luego suspender los corticoides tópicos y quedarnos con el inmunomodulador. En cuanto a lo que respecta al tratamiento de la disfunción de las glándulas de meibomio, ¿cierto? Aquí habitualmente nosotros tenemos que aplicar en todos los pacientes las siguientes recomendaciones. Las medidas físicas, ¿cierto? Las medidas físicas me refiero a cualquier forma que aplique calor sobre el párpado. Lo ideal es que se realice 2 veces al día y que sea por 10 minutos al menos, pero todos sabemos que en realidad es bastante difícil que el paciente lo haga 2 veces al día, uno porque es muy tedioso, dos porque el paciente habitualmente, no sé, esto es una enfermedad que afecta a pacientes de edad, del espectro de edad de los 20 a los 50 años como grupos más prevalentes, y que es una población que se encuentra en trabajo, entonces habitualmente o muchas veces desestiman esta parte del tratamiento.
Y esto se puede hacer, la verdad, con presas calientes. Lo ideal es que esto alcance temperaturas bastante específicas que son cercanas a los 41,5, 42 grados Celsius, que es la temperatura en que se está escrito, ¿cierto?, en que el Meibum o sea, alcanza una composición un poco más líquida, ¿ya? Eh, luego de, ¿cierto?, de esta medida física, nosotros tenemos la opción de hacer un masaje palpebral, ¿cierto? Y este masaje palpebral se puede hacer con esta pinza Darita, que es la que aparece aquí arriba a la derecha, que es una pinza que permite, ¿cierto?, generar la expresión de las glándulas de meibomio, cosa de que se desobstruyan, ¿cierto?, esta glándula y permita que el meibum fluya. También se puede hacer con cotoritos de algodón, pero eventualmente esto puede ser algo doloroso, puede ser discreto, a muy doloroso, dependiendo mucho del paciente. Y por lo que muchas veces se hace este procedimiento en box con propargaína, ¿ya? Eh, Ahora, también existen otras formas de realizar este vaciamiento. Por ejemplo, existe el intraductal probing, que en el fondo es con estas cánulas de Rain, se llaman, que son las cánulas que tienen como una especie de agujita que se va, en el fondo, enterrando por cada orificio de salida del meibum para desobstruirlo, lo cual, bueno, de acuerdo a las publicaciones puede ser más o menos efectivo, pero en una publicación en la que encontré se hablaba que sería efectivo y persistente por lo menos hasta en un año en el 80% de los pacientes. No lo he visto que lo recomienden mucho, la verdad, pero es lo que sale descrito. Bueno, cierto, y esta, digamos, la expresión manual de las glándulas de megomio se recomienda ser realizada por lo menos una vez al mes. Ahora, el paciente, al momento de realizar el masaje palpebral, luego de las medidas físicas, ¿cierto?, debería también facilitar la salida del meibum. Y eventualmente, en un tercer tiempo, ¿cierto?, hacer un aseo palpebral para sacar todo este excedente de meibum que logramos sacar de estas glándulas al desobstruirlas. Y para eso nosotros tenemos distintas alternativas comerciales. Tenemos el Sprainer, tenemos, ¿cierto?, el Systane, toallitas de limpieza, y también tenemos opciones o formulaciones que tienen dentro algún porcentaje de aceite del árbol del té, ¿ya?, como el Sprainer T4 y el Flex Clean T. También hay alternativas que permiten hacer esto mismo, ¿cierto? Pero son terapias que se realizan a través de dispositivos. Tenemos el Mivo Thermoflow, que en el fondo es que está representado aquí en la imagen superior a la derecha, en donde se puede ver, ¿cierto?, que hay un dispositivo que aplica calor externo y que al mismo tiempo genera un masaje y una compresión, lo que ayudaría, ¿cierto?, al vaciamiento de las glándulas de meibomio, como se ve aquí en la imagen, ¿cierto? La zona más aquí como rojita, ¿cierto?, se aplica el calor, se aplica la compresión, todo desde afuera, y generaría el vaciamiento de las glándulas. Estas sesiones se recomiendan 3 sesiones cada 2 semanas y aparentemente sería bastante efectivo. Luego tenemos el LipiFlow, que es la segunda imagen a la derecha, en donde, a diferencia del anterior, aquí se aplica un calor que es interno, ¿ya?, que es interno hacia la mucosa, digamos, conjuntival palpebral, por decirlo así, y es un calor que se aplica durante 12 minutos, más un masaje y una compresión neumática desde afuera. Se habla de una efectividad que es muy variable. Bueno, cuando venden estos dispositivos siempre le ponen que su efectividad es buena, pero muchas veces depende más del paciente, y aquí se habla de una efectividad de 1 a 3 años. En cuanto al iLux, como tercer dispositivo, está acá abajo, que es un dispositivo que aplica tanto calor externo como interno, más masaje y compresión, y este más o menos dura de 3 a 5 minutos por cada mitad del párpado. O sea, lleva a una duración de 12 a 15 minutos
de tratamiento, digamos, por ojo. Y este se puede repetir cada 6 meses. Estas terapias serían efectivas. Ahora el tema es el acceso a esta y que eventualmente las personas, en vez de andar haciéndose masaje, van a eventualmente preferir otro tipo de terapia, algo que les quite menos tiempo, algo que sea menos, digamos, tedioso, pero son bastante efectivas. En lo que es el tratamiento del Demodex, ¿cierto? Mencionar el aceite del árbol del té. Recordar que el Demodex, si bien no es un agente como causal, sí estaría, digamos, no es una causa directa, pero sí está muy, muy asociado a la rosácea ocular. Es por eso que muchas veces la infestación, desde el punto de vista patológico, en lo que significa, ¿cierto?, el componente inflamatorio que este puede ayudar y contribuir, lo ideal es, ¿cierto?, erradicar la sospecha del tratamiento del Demodex, ¿cierto?, que la vamos a sospechar, como les mencionaba al principio, con estos collaretes cilíndricos que salen desde las bases de las pestañas. El aceite del árbol del té tiene un efecto que es acaricida, un efecto bactericida, antiestafilocócica y antiseudomónica, incluso está descrito, y un efecto antiinflamatorio. El efecto acaricida está generado por este compuesto que está mencionado ahí, el terpinem 4 y el 1.8 cineol, que tendrían este efecto acaricida, y en estas muestras, eh, en estos fármacos, en estas presentaciones comerciales, la concentración del aceite del té viene desde el 1 al 2.5%, considerando que el aceite del té como tal trae una concentración de un 45% de estos compuestos. Ahora, como también tiene cierto este efecto bactericida y estos compuestos pueden estar presentes en un porcentaje mayor, también puede ser un poco irritante, pero es bastante bien tolerado. Y lo otro, ¿cierto?, este efecto antiinflamatorio que es sumamente importante en el contexto de la rosácea como enfermedad inflamatoria. También se puede aplicar un tratamiento tópico con ivermectina al 1% tópico una vez al día por 2 semanas, o se puede hacer un tratamiento con ivermectina bioral en dosis de 150 microgramos por kilo con un máximo de 6 miligramos por día, y esto se tendría que repetir en una semana, como en la gran mayoría de los tratamientos contra parásitos. En lo que respecta al tratamiento antibiótico, bioral y tópico, ¿cierto? El antibiótico bioral entraría a ser también un pilar en el tratamiento de la rosácea, puesto que el tratamiento con este grupo de antibióticos, las tetraciclinas en dosis altas, bueno, tendría un efecto antimicrobiano, y en dosis bajas está descrito este efecto antiinflamatorio por inhibición de las metaloproteinasas y la interleuquina, que en el contexto de la rosácea es fantástico, ¿cierto? Puesto que el compromiso inflamatorio ocular es una de las principales causas de todos los problemas que la rosácea genera. Y aquí podemos utilizar tanto la tetraciclina, que no se utiliza mucho, la verdad, y que se tiene que evitar en el embarazo junto con la doxiciclina, que es la que más se utiliza, ¿cierto? Con dosis de inicio que van de 100 a 200 miligramos por día, que se puede dejar por 1 a 2 semanas, y luego se deja una dosis de mantención que puede ser de 50 a 100 miligramos por día por un tiempo de 2 a 3 meses. Hoy en día también existe la alternativa de la doxiciclina de 40 miligramos de liberación prolongada, que está aprobada por la FDA y como dosis de mantención se está utilizando actualmente. En cuanto a lo que respecta al tratamiento con antibióticos tópicos y corticoides tópicos, los antibióticos, ¿cierto?, son útiles los antibióticos tópicos, digamos, son útiles en el contexto del manejo de las infecciones asociadas, considerando que son pacientes que están propensos a este tipo de afecciones, producto de la inflamación, ¿cierto?, como factor predisponente. Y los corticoides tópicos serían útiles también como para disminuir el componente inflamatorio marcado o predominante, o en el contexto que queramos también utilizar algún tipo de inmunomodulador cuando tengamos algún paciente con un compromiso inflamatorio importante.
Entonces, para finalizar ya, el tratamiento de la rosácea ocular, ¿cierto? Aparte de tener este enfoque bidisciplinario, por decirlo así, porque son pacientes que tienen que ser vistos tanto por el dermatólogo como por el oftalmólogo, eh, tenemos que la rosácea ocular leve, el tratamiento tópico que se recomienda es solamente el aseo de párpado, ¿cierto? En cuanto al manejo sistémico, se le sugiere a los pacientes, ¿cierto?, hacer un manejo en cuanto a la suplementación dietaria de omega 3, ¿cierto? Y evitar, ¿cierto?, todos estos factores desencadenantes ambientales, como el aire acondicionado, el calor, mucha humedad, ¿cierto? Usar el uso de doxiciclina en dosis de carga y luego con una mantención de liberación prolongada, que aquí sale la doxiciclina de 40 miligramos. La rosácea ocular moderada, ¿cierto? La higiene de párpados más ciclosporina eventualmente para, como inmunomodulador para disminuir este componente inflamatorio, más el uso de la doxiciclina sistémica. Y en la rosácea ocular severa se habla del aseo de párpados, ¿cierto? El uso de corticoides tópicos, el uso de inmunomoduladores y el uso también de doxiciclina. Otros tratamientos que se utilizan para la rosácea ocular, encontré, ¿cierto?, la luz pulsada intensa o IPL, que solamente para mencionarlo, ¿cierto?, sería una luz policromática visible, que estaría en el espectro las 500 a 1200 nanómetros de longitud de onda, y que actuaría excitando la melanina y la hemoglobina presente en los vasos superficiales de estas telangiectasias, lo que generaría una coagulación de los vasos telangiectásicos y disminución de los síntomas asociados, digamos, a nivel del borde palpebral, mejora, digamos, también la calidad del meibum y facilita su drenaje, y también se ha visto que reduce significativamente los marcadores inflamatorios. Bueno, para terminar, ¿cierto? Conclusiones, la rosácea ocular es una patología que tiene un perfil dermatológico y oftalmológico sumamente importante. La rosácea ocular es una entidad que habitualmente está subdiagnosticada, sus signos y síntomas clínicos son poco específicos, pero habitualmente se presentan en un contexto habitual. O sea, si nosotros somos enfáticos en la historia clínica y unimos estos signos inespecíficos como, ¿cierto?, eritema, las telangiectasias, la sensación de ojo seco, podemos plantear el diagnóstico de una rosácea ocular, y la verdad es que no vamos a estar muy equivocados porque no es algo que sea infrecuente. Eh, en cuanto a lo que implica el tratamiento, ¿cierto? Tenemos que considerar que el tratamiento de esta patología tiene un control que se logra a través de mecanismos farmacológicos y no farmacológicos, que son los que les mencioné. Y es súper importante el manejo de esta enfermedad porque las consecuencias visuales que puede llegar a tener son relevantes, e incluso en una última instancia, ¿cierto? Ojalá no llegar, puede llevar a una perforación corneal y a cirugía de injerto corneal. Esa es la bibliografía, y muchas gracias por su atención.